Bienvenidos a nuestro viaje a través de las páginas de la historia y la fe. Hoy, nos sumergiremos en las vidas de 20 mujeres extraordinarias de la Biblia, cuyas historias resuenan a través de los siglos. Desde la bondad y valentía hasta la ambición y la astucia, estas mujeres han dejado una huella indeleble en el tejido de la espiritualidad y la moral. Acompáñennos mientras exploramos cómo su amor por Dios, sus actos de valor y sus decisiones complejas han moldeado no solo su destino, sino también el curso de la humanidad. Este es un relato de fe, de lucha, y sobre todo, de la poderosa influencia femenina en la narrativa bíblica. 1. María, Madre de Jesús. En un pequeño pueblo de Nazaret, vivía María, una joven judía cuya fe y corazón puro la hicieron la elegida para un milagro sin precedentes. Un día, un ángel visitó a María y le reveló que concebiría al Hijo de Dios. Con una humildad asombrosa, María aceptó su destino, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. María dio a luz a Jesús, y su vida se llenó de los desafíos y las alegrías de la maternidad. Con José, su esposo, formó una familia, y juntos criaron a Jesús y a sus otros hijos en la fe y el amor. A lo largo del ministerio de Jesús, María estuvo presente, una testigo silenciosa pero firme de la vida y enseñanzas de su Hijo. Su fe nunca vaciló, incluso en los momentos más oscuros, como al pie de la cruz. María fue una mujer de gran conocimiento espiritual, como se refleja en su cántico de alabanza, donde hizo múltiples referencias a las Escrituras. Su vida es un testimonio de la obediencia y la entrega a la voluntad de Dios. La historia de María nos enseña sobre la importancia de la fe y la disposición a seguir el camino que Dios nos presenta. Nos muestra que la verdadera grandeza no viene de los privilegios, sino de la capacidad de servir con humildad y amor. Así, la historia de María se convierte en un ejemplo de devoción y sacrificio, un recordatorio de que incluso en la simplicidad de la vida cotidiana, podemos encontrar la gracia y cumplir con propósitos divinos. 2. Sara. En una era de grandes cambios y promesas celestiales, Sara, la esposa de Abraham, se erigió como un pilar de fe. Dejó atrás la seguridad y el confort de Ur para seguir a su esposo hacia una tierra desconocida, confiando en las promesas de Dios. Sara, con alrededor de 60 años, adoptó una vida de nómada, viviendo en tiendas y moviéndose de un lugar a otro. A pesar de los peligros y la incertidumbre, su apoyo a Abraham fue inquebrantable, demostrando una lealtad y un compromiso extraordinarios. Durante años, el anhelo de Sara por tener un hijo quedó sin respuesta, sumiéndola en la tristeza. Sin embargo, mantuvo su fe en la promesa de Dios de bendecir a los descendientes de Abraham. Y contra toda esperanza, cuando parecía imposible, Dios le confirmó que tendría un hijo. A la avanzada edad de 90 años, y con Abraham de 100, Sara dio a luz a Isaac, cumpliendo así la promesa divina. Este milagro reafirmó que para Dios no hay nada imposible. Sara nos enseña que la paciencia y la fe en las promesas de Dios son virtudes que pueden llevar a resultados extraordinarios. Su historia es también un modelo de respeto y apoyo dentro del matrimonio, mostrando la importancia de la unidad y la confianza mutua. La vida de Sara nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y paciencia. Nos recuerda que las promesas pueden tardar en cumplirse, pero la fidelidad y la confianza en las palabras de Dios siempre darán fruto. Así, la historia de Sara se convierte en un relato inspirador de esperanza y cumplimiento, un ejemplo de que la espera, aunque larga, puede culminar en bendiciones abundantes. 3. Rebeca. En los tiempos bíblicos, Rebeca se destacó como un ejemplo de virtud y obediencia. Su vida cambió para siempre cuando, al sacar agua de un pozo, su generosidad y diligencia captaron la atención de un siervo en busca de la esposa perfecta para Isaac. Rebeca no solo ofreció agua al siervo sediento, sino que también se ocupó de sus camellos, demostrando una hospitalidad que iba más allá de lo esperado. Esta actitud de servicio reveló su carácter y la hizo la candidata ideal para unirse a la familia de Abraham. Cuando el siervo le explicó su misión, Rebeca aceptó con valentía dejar su hogar para casarse con Isaac, mostrando una fe y una confianza profundas en los planes de Dios para su vida. Como madre de gemelos, Rebeca enfrentó el desafío de una profecía que anunciaba que el mayor serviría al menor. En un acto de fe en la palabra divina, tomó medidas para asegurar que Jacob, el más joven, recibiera la bendición de su padre, cumpliendo así la voluntad de Dios. Rebeca nos enseña la importancia de la modestia, el trabajo duro y la hospitalidad. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y en seguir la guía divina, incluso cuando no es fácil.
La historia de Rebeca nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para actuar con generosidad y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que las acciones impulsadas por la fe y el amor pueden tener un impacto duradero en nuestro destino y en el de los demás. Así, la historia de Rebeca se convierte en un relato inspirador de devoción y propósito, un ejemplo de que la obediencia a la voluntad divina es el camino hacia la verdadera bendición. 4. Raquel. En la antigua Mesopotamia, Raquel, la hija menor de Labán, capturó el corazón de Jacob con su belleza y gracia. Ella era una pastora, cuya vida tomó un giro inesperado cuando Jacob llegó a su tienda. Jacob, sobrecogido por el amor a primera vista, se comprometió a trabajar 7 años para ganarse la mano de Raquel. Pero en una vuelta del destino, fue engañado para casarse primero con Lea, la hermana mayor de Raquel. A pesar de las circunstancias, Jacob no perdió su amor por Raquel y finalmente se casó con ella también. Esto desató una rivalidad entre las hermanas, cada una anhelando el afecto y la atención de Jacob. Raquel enfrentó la tristeza de no poder tener hijos durante muchos años, una prueba que llevó su fe y paciencia al límite. Sin embargo, mantuvo la esperanza y continuó orando por la bendición de un hijo. Finalmente, Dios escuchó sus oraciones, y Raquel dio a luz a José y más tarde a Benjamín, 2 de los futuros líderes de las tribus de Israel. Su perseverancia y fe fueron recompensadas, y su legado continuó a través de sus hijos. La vida de Raquel nos enseña sobre la resistencia en tiempos de adversidad y la importancia de mantener la fe en las promesas de Dios. También nos recuerda que las decisiones familiares deben tomarse con sabiduría y amor para evitar conflictos y dolor. La historia de Raquel es un recordatorio de que la paciencia y la fe pueden superar incluso las situaciones más difíciles y que el amor verdadero a menudo requiere sacrificio y comprensión. Así, la historia de Raquel se convierte en un relato de amor eterno y fe inquebrantable, un ejemplo de que la esperanza y la perseverancia pueden llevar a la realización de los deseos más profundos del corazón. 5. Débora. En una época de jueces y guerreros, Débora se alzó como una luz de esperanza para Israel. No solo era una profetisa, sino también una líder que guiaba a su pueblo con sabiduría y justicia. Cuando los israelitas necesitaban liberarse de la opresión cananea, Débora recibió un mensaje divino: convocar a Barak, quien era un líder militar, para liderar las fuerzas israelitas contra el ejército cananeo dirigido por Sísara y dirigir al ejército hacia la victoria. Su fe en Dios era inquebrantable, y su determinación, firme. A pesar de los peligros, Débora acompañó a Barak al campo de batalla, demostrando un coraje que inspiró a todo Israel. Su presencia fue un estandarte de fortaleza y confianza en la ayuda divina. Con la ayuda de Dios, los israelitas lograron una victoria aplastante sobre los cananeos. En celebración, Débora y Barak entonaron una canción de triunfo, reconociendo también el acto heroico de Jael, otra mujer valiente que jugó un papel crucial en la victoria. Débora nos enseña la importancia de sacrificarse por los demás y de tener el valor de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Su historia es un recordatorio de que el liderazgo y la valentía pueden cambiar el curso de la historia. La vida de Débora nos invita a reflexionar sobre nuestro propio coraje y nuestra disposición para apoyar a los demás. Nos recuerda que, con fe y acción, podemos superar grandes desafíos y alcanzar logros significativos. Así, la historia de Débora se convierte en un relato inspirador de fe en acción, un ejemplo de que la verdadera grandeza se manifiesta a través del servicio y el reconocimiento del valor y las contribuciones de los demás. 6. Esther. En el esplendor del imperio persa, Esther, una joven judía de extraordinaria belleza, se encontró en el centro del poder al ser elegida reina por el rey Asuero. Esther se vio envuelta en una trama de conspiración cuando Amán, el primer ministro, urdió un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. La noticia de este edicto llenó de luto y desesperación a su pueblo. Consciente del peligro que corría su gente y ella misma, Esther ideó un plan. A pesar del riesgo de presentarse ante el rey sin ser convocada, lo que podía costarle la vida, decidió intervenir. Inspirada por su primo Mardoqueo, Esther reveló su identidad judía y el siniestro plan de Amán al rey. La valentía de Esther y la justicia prevalecieron. El rey Asuero, movido por la verdad y el amor hacia Esther, permitió que se emitiera una nueva ley que daba a los judíos el derecho de defenderse. Los judíos, liderados por Esther y Mardoqueo, lograron una victoria resonante sobre sus enemigos. Esta hazaña se celebra hasta el día de hoy en la festividad de Purim, recordando la liberación y la astucia de Esther. Esther nos enseña la importancia de la valentía y la humildad.
Su historia es un recordatorio de que la verdadera belleza y poder residen en el carácter y la capacidad de actuar por el bien común, incluso cuando enfrentamos grandes peligros. La vida de Esther es un testimonio de que, con fe y valentía, podemos enfrentar las adversidades y salir victoriosos. Nos inspira a ser audaces en la defensa de la justicia y a mantenernos fieles a nuestra identidad y valores. Así, la historia de Esther se convierte en un relato inspirador de empoderamiento y fe, un ejemplo de que una sola persona puede hacer una diferencia significativa en el mundo. 7. María Magdalena. En los días del ministerio de Jesús, María Magdalena se destacó como una discípula leal y generosa. Su vida cambió radicalmente cuando conoció a Jesús, quien la liberó de sus sufrimientos y le dio un nuevo propósito. María Magdalena fue una de las mujeres que apoyaron a Jesús y a sus discípulos con sus propios recursos. Su generosidad y cuidado fueron fundamentales para el ministerio itinerante de Jesús. Cuando llegó la hora más oscura, María Magdalena estuvo presente. No huyó ni se escondió, en cambio, permaneció cerca de Jesús durante su crucifixión, demostrando una fidelidad y un coraje excepcionales. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena fue al sepulcro y, en su profundo dolor, fue la primera en presenciar el milagro de la resurrección. Jesús se le apareció a ella, confiándole el mensaje de esperanza para compartir con los demás. María Magdalena nos enseña sobre la importancia de la entrega y el servicio desinteresado. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de permanecer fiel y generoso, incluso en los momentos más difíciles. La vida de María Magdalena es un testimonio de que la transformación es posible y que la fe puede llevarnos a experiencias extraordinarias. Nos inspira a ser valientes en nuestra devoción y a apoyar las causas en las que creemos con todo nuestro ser. Así, la historia de María Magdalena se convierte en un relato inspirador de redención y fe, un ejemplo de que la lealtad y la generosidad pueden tener un impacto eterno en nuestras vidas y en las de los demás. 8. Marta. En la tranquila aldea de Betania, Marta vivía con su hermano Lázaro y su hermana María. Eran amigos cercanos de Jesús, y su hogar era un lugar de descanso y enseñanza para él. Marta era conocida por su hospitalidad. Cuando Jesús visitaba, ella se dedicaba a servir y atender todas las necesidades de la casa. Su deseo de servir era tan grande que a veces se sentía abrumada, especialmente cuando veía a María sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. En una ocasión, Marta expresó su frustración a Jesús, esperando que él le pidiera a María que la ayudara. Sin embargo, Jesús le respondió con amor, invitándola a reconocer que María había elegido la mejor parte al centrarse en su enseñanza. Cuando Lázaro enfermó y murió, Marta mostró una fe profunda. Aunque estaba de luto, confiaba en que Jesús podía hacer algo al respecto. Su conversación con Jesús antes de la resurrección de Lázaro revela su creencia en la promesa de la vida eterna. Marta nos enseña la importancia de la hospitalidad y el servicio, pero también nos recuerda que debemos tomar tiempo para nutrir nuestra vida espiritual. Aceptó las correcciones con humildad y mantuvo su fe incluso en los momentos más difíciles. La vida de Marta es un recordatorio de que, mientras el servicio es importante, también lo es tomar tiempo para escuchar y aprender. Nos inspira a buscar el equilibrio en nuestras vidas y a mantener nuestra fe y esperanza en las promesas de Dios. Así, la historia de Marta se convierte en un relato inspirador de devoción y crecimiento personal, un ejemplo de que la verdadera comprensión viene cuando equilibramos nuestras responsabilidades con nuestro crecimiento espiritual. 9. María, hermana de Marta y Lázaro. En la pequeña aldea de Betania, María vivía con su hermano Lázaro y su hermana Marta. Eran amigos cercanos de Jesús, y su hogar era un lugar de acogida para él. María mostró un respeto profundo por Jesús, eligiendo escuchar sus enseñanzas en lugar de ocuparse de las tareas domésticas. Esta elección fue criticada por su hermana Marta, pero Jesús defendió a María, destacando la importancia de valorar las enseñanzas espirituales. En un gesto de amor y reverencia, María ungió a Jesús con un costoso aceite perfumado. A pesar de las críticas por el aparente derroche, Jesús reconoció su acción como un acto de fe y devoción, asegurando que su memoria sería honrada donde quiera que se predicara el Evangelio. María creía firmemente en el poder de Jesús, incluso esperando que pudiera haber evitado la muerte de Lázaro. Su fe fue recompensada al presenciar la resurrección de su hermano, fortaleciendo aún más su compromiso con Jesús. María nos enseña la importancia de poner la fe y la adoración por encima de todas las cosas. Su humildad y su disposición a sacrificar lo material en honor a lo espiritual son lecciones valiosas para todos.
La vida de María es un recordatorio de que, a veces, debemos dejar de lado las preocupaciones mundanas para enfocarnos en lo que es eterno. Nos inspira a ser generosos en nuestra fe y a reconocer lo que verdaderamente tiene valor en nuestras vidas. Así, la historia de María se convierte en un relato inspirador de fe y amor incondicional, un ejemplo de que la verdadera devoción se manifiesta en actos de sacrificio y en la búsqueda de la presencia de Dios. 10. Abigail. En los días del antiguo Israel, Abigail se destacó como una mujer de gran sensatez y belleza. Casada con Nabal, un hombre rico pero de carácter difícil, Abigail vivió una vida que pronto sería puesta a prueba. Cuando David, el futuro rey de Israel, solicitó hospitalidad y Nabal respondió con desprecio, Abigail intervino para evitar un derramamiento de sangre. Consciente del peligro que su esposo había provocado, actuó rápidamente y con inteligencia. Abigail preparó un banquete para David y sus hombres, y con humildad se presentó ante David, suplicando clemencia. Su acto de mediación no solo mostró su humildad sino también su valentía y su habilidad para manejar situaciones tensas con gracia. David, impresionado por la sabiduría y la generosidad de Abigail, aceptó su regalo y su consejo. Reconoció que Dios había enviado a Abigail para evitar que cometiera un gran error. Tras la muerte de Nabal, Abigail se convirtió en la esposa de David, un giro del destino que la colocó en una posición de influencia y respeto. Abigail nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la sabiduría y la capacidad de actuar correctamente en momentos críticos. Su historia es un recordatorio de que la paz a menudo requiere sacrificio personal y una visión clara de lo que es justo. La vida de Abigail es un testimonio de que la inteligencia y la valentía pueden cambiar el curso de los eventos y proteger a muchos. Nos inspira a buscar soluciones pacíficas y a actuar con integridad, incluso cuando no somos responsables de la crisis. Así, la historia de Abigail se convierte en un relato inspirador de liderazgo y compasión, un ejemplo de que la prudencia y la diplomacia son poderosas herramientas para la resolución de conflictos. 11. Ruth. En la tierra de Moab, Ruth, una joven viuda, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia. A pesar de la pérdida de su esposo, eligió dejar su país y su pasado para seguir a Noemí, su suegra, a Israel. Ruth rechazó la oportunidad de volver a su familia y sus dioses. Con palabras que han resonado a través de los siglos, declaró su lealtad a Noemí y su compromiso con Jehová, el Dios de Israel. En Belén, Ruth trabajó arduamente en los campos, recogiendo espigas para sostenerse a sí misma y a Noemí. Su diligencia y bondad llamaron la atención de Boaz, un hombre rico y respetado. Impresionado por su carácter, Boaz se casó con Ruth. Este matrimonio no solo le proporcionó a Ruth un nuevo comienzo, sino que también la colocó en la línea genealógica del rey David y, finalmente, de Jesucristo. Ruth nos enseña sobre el poder del amor y la devoción. Su historia es un testimonio de que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se forma a través de la fe y el compromiso. La vida de Ruth es un recordatorio de que nuestras elecciones pueden tener un impacto profundo y duradero. Nos inspira a ser valientes en nuestras decisiones y a permanecer fieles a nuestros valores, incluso cuando enfrentamos grandes cambios. Así, la historia de Ruth se convierte en un relato inspirador de sacrificio y fidelidad, un ejemplo de que la lealtad y la fe pueden superar las barreras culturales y personales para forjar un legado eterno. 12. Rahab. En la antigua ciudad de Jericó, Rahab, una mujer conocida por su profesión, se encontró en el centro de un evento que cambiaría el curso de la historia. Su vida dio un giro cuando decidió esconder a 2 espías israelitas, poniendo su fe en Jehová, el Dios de Israel. Rahab tomó una decisión audaz al proteger a los espías, arriesgando su vida y la de su familia. Su fe en el poder de Dios la llevó a actuar contra su propia ciudad y a favor del pueblo de Israel. Rahab negoció la seguridad de su familia con los espías, asegurando su supervivencia mediante un cordón rojo colgado de su ventana, una señal de su alianza con ellos. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, la casa de Rahab fue preservada, cumpliendo la promesa hecha por los espías. Rahab y su familia fueron salvados debido a su fe y su acción decisiva. La historia de Rahab no termina con su rescate. Ella se integró en la comunidad de Israel, casándose y convirtiéndose en antepasada del rey David, demostrando que el pasado no define el futuro. Rahab nos enseña que la fe genuina puede llevar a la redención y a un nuevo comienzo. Su historia es un recordatorio de que la misericordia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado o su estatus. La vida de Rahab es un testimonio de que la valentía y la fe pueden transformar vidas y alterar destinos.
Nos inspira a confiar en Dios y a actuar con convicción, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Así, la historia de Rahab se convierte en un relato inspirador de fe en acción, un ejemplo de que la gracia y la misericordia pueden abrir puertas a un futuro lleno de esperanza y bendiciones. 13. Miriam. En los albores de la historia de Israel, Miriam se destacó como una figura clave. Hermana de Moisés y Aarón, fue llamada profetisa, una de las primeras mujeres en recibir tal título en la Biblia. Como profetisa, Miriam tenía la tarea de comunicar los mensajes divinos y guiar al pueblo de Israel. Su influencia era significativa y su liderazgo fue vital durante el éxodo de Egipto. Tras el milagroso cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio, Miriam lideró a las mujeres de Israel en una canción de triunfo, celebrando la liberación y el poder de Dios. Sin embargo, incluso los líderes pueden caer en el orgullo. Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés, lo que provocó que Dios la disciplinara con lepra. Este castigo fue tanto una corrección como una lección de humildad. A pesar de su error, Miriam fue sanada tras la intercesión de Moisés y su periodo de cuarentena. Su historia continuó siendo recordada como una de las líderes que Dios envió para guiar a su pueblo. Miriam nos enseña que nuestras palabras y acciones tienen consecuencias y que debemos usarlas con sabiduría y humildad. Su vida es un recordatorio de que, aunque Dios es misericordioso, también espera que vivamos con integridad y respeto hacia los demás. La vida de Miriam es un testimonio de que el liderazgo viene con responsabilidad y que debemos estar atentos a no dejar que el orgullo y la envidia nublen nuestro juicio o nuestras relaciones. Así, la historia de Miriam se convierte en un relato inspirador de fe y arrepentimiento, un ejemplo de que incluso en medio de nuestros errores, podemos encontrar gracia y continuar sirviendo con propósito. 14. Dalila. En la época de los jueces de Israel, Dalila se convirtió en una figura infame por su papel en la caída de Sansón, el juez dotado de una fuerza sobrenatural por Dios. Dalila, movida por la promesa de una gran recompensa de los filisteos, utilizó su influencia sobre Sansón para descubrir el secreto de su fuerza. A través de la manipulación y la persistencia, logró que Sansón revelara que su poder residía en su cabello no cortado. Con esta información, Dalila traicionó a Sansón, permitiendo que los filisteos lo capturaran y lo privaran de su poder. Su acción no solo puso fin a la libertad de Sansón, sino que también marcó su propio legado como uno de engaño y deslealtad. La historia de Dalila nos enseña sobre las peligrosas consecuencias de la codicia y la traición. Ella es recordada no por su amor, sino por su deslealtad y por cómo sus acciones llevaron a la caída de un gran hombre. La vida de Dalila es un eco del pasado que nos advierte sobre la importancia de la integridad y la humildad. Nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por la influencia o el poder, sino por la justicia y la bondad. Así, la historia de Dalila se convierte en un cuento eterno de amor, traición y redención, un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden caer, pero también de que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en el espíritu, no en el cuerpo. 15. Jael. En un tiempo de guerras y héroes, Jael se erigió como una figura inesperada de coraje. Aunque no era israelita, su acción demostró un compromiso firme con el pueblo de Dios. Cuando Sísara, el jefe del ejército cananeo derrotado, buscó refugio en su campamento, Jael lo acogió con aparente hospitalidad. Sin embargo, consciente de la amenaza que representaba, tomó una decisión audaz que cambiaría el curso de la historia. Mientras Sísara dormía, Jael llevó a cabo un acto de valor extremo que aseguró la victoria de Israel. Su acción no solo fue valiente sino también estratégica, cumpliendo la profecía de Débora. Por su valentía, Jael fue honrada en las Escrituras como muy bendita entre las mujeres. Su historia nos enseña sobre la importancia de la iniciativa y el coraje, y cómo una sola acción puede tener un impacto significativo. Jael nos muestra que la valentía puede venir de los lugares más inesperados y que cada uno de nosotros tiene el potencial de influir en el destino de muchos. La vida de Jael es un testimonio de que la verdadera valentía a menudo reside en aquellos que, aunque no buscan la gloria, están dispuestos a actuar por un bien mayor. Así, la historia de Jael se cuenta a través de los siglos, recordándonos que la verdadera valentía a menudo reside en aquellos que, aunque no buscan la gloria, están dispuestos a actuar por un bien mayor. 16. Ana. En los días antiguos de Israel, Ana vivía con un corazón lleno de deseos no cumplidos. Casada, compartía su amor con otra esposa, Peniná, quien tenía hijos y no perdía oportunidad para burlarse de Ana por su esterilidad.
Con un corazón quebrantado pero lleno de fe, Ana se presentó ante Dios, derramando su alma en oración. En el silencio del tabernáculo, hizo una promesa: si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio divino. Dios escuchó las súplicas de Ana y le concedió un hijo, Samuel. Fiel a su palabra, Ana llevó al pequeño al tabernáculo, entregándolo para que sirviera a Dios. Era un acto de amor maternal y devoción sin igual. Cada año, Ana visitaba a Samuel, llevándole una túnica nueva, un símbolo de su amor inquebrantable. Y Dios, viendo la fidelidad de Ana, la bendijo con 5 hijos más, llenando su vida de alegría y risas. La historia de Ana nos enseña sobre la perseverancia en la oración y la fuerza de la fe. Su oración de gratitud, registrada en la Biblia, resuena como un canto de esperanza para todos aquellos que esperan milagros en sus vidas. La vida de Ana es un recordatorio de que nuestras circunstancias más dolorosas pueden transformarse en historias de triunfo y bendición. Nos muestra que la sinceridad en la oración y la entrega a Dios pueden abrir puertas a bendiciones inesperadas. Así, la historia de Ana se convierte en un testimonio de fe y gratitud, un ejemplo de que la paciencia y la confianza en Dios tienen su recompensa, y que incluso en la espera, podemos encontrar motivos para agradecer. 17. La Sulamita. En un rincón perfumado de viñedos y flores silvestres, vivía una joven campesina conocida como la Sulamita. Su belleza era tan deslumbrante que incluso las rosas se ruborizaban a su paso. Pero su corazón pertenecía a un humilde pastor, cuyo amor era tan profundo como las raíces de los olivos antiguos. La Sulamita se encontró en el centro de un triángulo amoroso no deseado cuando el rey Salomón, con toda su riqueza y poder, quedó cautivado por ella. Intentó seducirla con palabras dulces como el néctar y regalos tan opulentos como las estrellas. Pero la Sulamita, firme como una montaña, no se dejó mover. A pesar de las tentaciones y la presión de aquellos que veían en Salomón una oportunidad de oro, la Sulamita eligió la sencillez de su amor verdadero sobre la complejidad de la corte. Su lealtad al pastor fue un canto de fidelidad que resonó más fuerte que cualquier melodía real. La Sulamita nos enseña que la verdadera belleza radica en la autenticidad y la modestia. No se dejó cegar por el brillo del oro ni por las promesas de un trono. En su historia, encontramos la inspiración para mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, sin importar las tentaciones que la vida nos presente. La narrativa de la Sulamita es un recordatorio de que el amor genuino no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la calidad del corazón. Nos muestra que la integridad y la fidelidad son joyas que brillan con luz propia en el jardín de la vida. Así, la Sulamita se convierte en un símbolo de amor puro y constancia, una heroína de la fidelidad que eligió el camino del corazón sobre el del poder. 18. La esposa de Lot. En una ciudad donde el lujo y la decadencia caminaban de la mano, vivía la esposa de Lot. Sodoma era su hogar, un lugar de riquezas y excesos, pero también de corrupción y vicio. Cuando Dios decidió que era hora de poner fin a la maldad de Sodoma, envió ángeles para salvar a Lot y su familia. El mensaje era claro: huir sin mirar atrás, una orden directa de los cielos. Mientras la familia huía, la esposa de Lot sintió el peso de una vida que dejaba atrás. En un instante fatídico, su curiosidad y añoranza la vencieron y desobedeció la orden divina. Miró atrás y en ese acto, se convirtió en una columna de sal, una estatua perpetua de su elección. La transformación de la esposa de Lot en una figura inmóvil nos enseña sobre la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo material. Su historia es un recordatorio sombrío de que las posesiones terrenales no deben eclipsar nuestra obediencia y fe. Jesús mismo nos insta a recordar a la esposa de Lot, no para juzgarla, sino para aprender de su error. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar qué es lo que realmente valoramos. Así, la esposa de Lot se convierte en un símbolo de advertencia, un eco del pasado que nos llama a elegir sabiamente el camino que tomamos, recordándonos que las decisiones de hoy pueden definir nuestro mañana. 19. Jezabel. En el antiguo reino de Israel, Jezabel se alzaba como una figura imponente. No era una reina cualquiera, su influencia se extendía más allá de los muros del palacio, y su nombre resonaba con fuerza y temor. Casada con el rey Acab, Jezabel no compartía la fe de su pueblo. Su devoción estaba con Baal, y su pasión por este culto extranjero la llevó a promover prácticas que chocaban con las creencias israelitas. Con una determinación férrea, Jezabel impulsó el culto a Baal, enfrentándose a los profetas de Jehová. Su reinado estuvo marcado por la inmoralidad y la persecución, intentando erradicar la adoración al Dios de Israel.
Jezabel no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, incluso si eso significaba recurrir a la mentira y a tomar la vida de cualquier persona. Pero su reinado de terror tuvo un final trágico, tal como había sido profetizado, encontrando su fin de manera terrible, violenta y sin honores. La historia de Jezabel nos enseña sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la corrupción. Su nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación y maldad, un recordatorio de que el poder sin principios morales puede llevar a la ruina. La vida de Jezabel es un eco del pasado que nos advierte sobre la importancia de la integridad y la humildad. Nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por la influencia o el poder, sino por la justicia y la bondad. Así, la historia de Jezabel se convierte en un cuento de advertencia, un recordatorio de que aquellos que siembran vientos, cosechan tempestades, y que la historia juzga a cada uno no solo por sus logros, sino también por sus actos. 20. Eva. En el jardín del Edén, donde todo era perfecto y la vida fluía en armonía, vivía Eva, la primera mujer, junto a Adán, el primer hombre. Juntos disfrutaban de la belleza del paraíso, pero con una sola restricción: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un día, Eva se encontró frente a la serpiente, la más astuta de todas las criaturas del jardín. Con palabras engañosas, la serpiente sedujo a Eva, haciéndole cuestionar la palabra de Dios. ¿Es cierto que morirán?, preguntó, sembrando la duda en su corazón. Eva, mirando el fruto prohibido, vio que era apetecible y deseable para alcanzar la sabiduría. Movida por la curiosidad y el deseo, tomó el fruto y comió. Luego, compartió con Adán, quien también comió, y juntos cruzaron el umbral de la obediencia a la desobediencia. La acción de Eva tuvo repercusiones inmediatas. La inocencia se perdió, y con ella, la paz del Edén. Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su elección, la expulsión del jardín y el inicio de una existencia marcada por el esfuerzo y el dolor. La historia de Eva nos enseña sobre la importancia de la obediencia y las consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerda que los deseos pueden ser engañosos y que debemos ser cautelosos al tomar decisiones. La vida de Eva es un recordatorio de que cada decisión que tomamos puede cambiar nuestro destino y el de los demás. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tentaciones y a buscar la sabiduría para elegir el camino correcto. Así, la historia de Eva se convierte en una lección atemporal sobre la responsabilidad y la libertad, un relato que nos insta a considerar nuestras acciones y sus efectos en el mundo que nos rodea. Y así concluye nuestro viaje a través de las vidas extraordinarias de estas 20 mujeres que dejaron una marca indeleble en la historia sagrada. Que estas historias nos inspiren a luchar por lo que creemos y a nunca subestimar el poder de una mujer determinada. Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas mujeres te ha impactado más y por qué? Recuerda también darle like y suscribirte para no perderte más contenido fascinante como este. Que la sabiduría y el coraje de estas mujeres antiguas nos acompañen en nuestros propios viajes de descubrimiento y superación. Bendiciones para todos los que nos acompañaron en este recorrido y que la luz divina ilumine siempre su camino.